Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Yo soy Rey y esta vez estaremos haciendo esta maceta pequeña. Es un redondito con la base media ondeada, ¿no? Y mojamos nuestro molde, forramos con nuestro papel, puede ser cualquier papel. Yo uso papel de cemento, pero este papel blanco es bien delgado, así que prácticamente me dura solamente para hacer solamente una maceta, ¿no? Después ya se termina despedazando. Bueno, ponemos nuestro aro. El arito también ya hemos enseñado en el canal si son nuevos. Nuestra malla. La malla también ya hemos hecho un video de qué tipo de malla se usa, cómo se implementa, ¿no? Bueno, ponemos de una forma, unimos las uniones de la malla y comenzamos a darle la forma de la maceta. Poco a poco vamos haciendo, vamos rellenando de mezcla. La mezcla también, como para los que son nuevos, la mezcla es 2 de arena y 1 de cemento, ¿no? En esta ocasión yo uso y casi siempre, por lo mismo que se fabrica macetas, 1 de arena fina, 1 de arena gruesa y 1 de cemento. Que vamos subiendo toda la mezcla hasta llegar a la base. Recuerden también que pueden seguirme en mi cuenta de Instagram y Facebook, donde subo también fotos y todo referente a lo que son artesanías, ¿no? de cemento. Vamos a ir cortando siempre al ras del aro y agregando encima, ¿no? Vamos de una manera aplastando y puliendo la maceta, ¿no? La fabricación que estamos haciendo al principio. Comenzamos a secar. El secado también es 2 de arena y 1 de cemento, para los que se preguntan. Como les comento, para los que son nuevos, suscríbanse a mi canal. Hay mucha información, tutoriales de cómo emprender, ¿no? Cómo emprender con este negocio y ganar un dinero desde casa en esta fabricación, ¿no? Mayormente lo que son maceteros de cemento. Que suscríbanse, activen la campana también. Dejaré por acá seguro una lista de reproducción con mis casi 150 videos, donde hay pura información y todos los detalles que a veces necesitan saber, y no los repito en todos los videos, ¿no? Porque mayormente ya hay toda esta información en los videos anteriores. Comenzamos a ir agregando mezcla a la maceta. Vamos a ir agregándole más o menos hasta que ya esté el grosor necesario, siempre guiándonos del aro. Y comenzamos a secar. El secado es importante, ya que eso evita que la mezcla se nos mueva, ¿no? Se nos mueva mientras que estamos trabajando en otro lado. Eso es lo importante del secado. Vamos secando y todo lo que sobra del secado nos sirve para poder nosotros recogerlo y nuevamente echarle un poco más de cemento y agüita, y ya tenemos más mezcla para ir tapando los otros lugares, ya dándole la forma final. Esta mezcla es muy fácil de hacer, muy rápida, así que vamos a ir poniendo la mezcla, ¿no? También en el canal encontrarás cómo hacer platos para este tipo de maceta, platos cuadrados, platos redondos. Bueno, hay bastantes videos de tipos de macetas con borde, lisas, con otro tipo de acabado, aparte del liso, el áspero. Todo eso encontrarás en este canal, ¿no? Que te ayudará a conocer un poco más de este trabajo, cómo tú lo podrás realizar desde la comodidad de tu hogar. Bueno, vamos agregando todo esto, vamos ya puliendo la parte de arriba y secándolo nuevamente, que es el último secado. Comenzamos a cortar también, sacando prácticamente todo lo que hemos secado ya. Primero de la parte de abajo, ¿no? De la parte de la boca de la maceta, que está boca abajo,
y vemos la parte donde nos falta agregar, simplemente con un poco de mezcla lo ponemos. Ya tenemos nuestra forma, entonces comenzamos con la parte de arriba. La parte de arriba lo podemos hacer con la plancha, con un gel, con cualquier cosita que tengamos, y tratando de darle esa forma ovalada. Vamos siguiendo raspando hasta llegar a la forma que deseamos, ¿no? Siempre es importante saber el gruesor también de la parte de arriba, ¿no? De la base, no hacerlo muy delgado, si no se nos rompería fácilmente. Entonces ahora con un vallelejo, no diré, con un frotacho o madera, comenzamos a darle la forma redondeada y tratar de eliminar esas marcas que nos quedan con la plancha. Y aparte comenzamos de una u otra manera a la mezcla a tener un poco más de forma al momento de pulir. Ya al momento de haber terminado eso, comenzamos a pulir toda la maceta de una manera fácil, rápida, ya que igual lo vamos a tener otro tipo de acabado. En la parte de arriba también recuerden también que cualquier consulta que tengan, inquietud o quieran algún video específico y que no lo encuentren en la lista de reproducción, déjenme en los comentarios, yo se los mando el link, el video, para que ustedes se informen de todo este proyecto, ¿no? Hacemos los orificios para lo que es el drenaje. Ahora comenzamos a pulir, damos pulidas pequeñas para por último dar las pulidas grandes, ¿no? Las pulidas grandes son para que, como se muestra ahora, para que no dejen marca de la plancha, ¿no? Cada rato que pasamos la plancha, a veces la plancha suele dejar una marca, ¿no? Sobre todo cuando la mezcla no es, todo lo trabajamos al momento, ¿no? No dejamos que seque, digamos, 3 horas, ahora sí. Ya a los 15 minutos ya está terminada la maceta y hay que apresurar el trabajo, ¿no? Comenzamos a limpiar todo, usamos nuestra bolsita que ya hemos explicado también en el canal y le damos a los acabados, borramos la marca de las planchas que normalmente se forman en la forma ovalada, así que lo dejamos secar por un día, lo desmoldamos. El desmolde también ya lo hemos hecho en el canal, así que si tienen duda escríbanme y yo se los paso el video. Ya hemos hecho, lo hemos tarrajeado por dentro también, hemos echado cemento, también lo hemos enseñado en el canal, así que si eres nuevo no te olvides de comentar qué video quieres que te lo pase, y te lo paso, también lo puedes buscar en la lista de reproducción. Acá te muestro cómo quedó las macetas pintadas y entregadas.